Miren bien esta cara, porque a este tipo lo quisieron retirar del fútbol antes de tiempo. En noviembre del 2025, cometer un error en el último minuto contra Racing condenó a Matías Galarza. La hinchada de River Plate lo destrozó por completo y la directiva decidió borrarlo del plantel, tratándolo como un descarte. Cuando absolutamente nadie daba un peso por él, Gustavo Alfaro igualmente confió en su garra y lo convocó para el Mundial con Paraguay. Pero las voces no tardaron en aparecer. Justo antes del partido decisivo contra Turquía en la fase de grupos, varios periodistas salieron a decir que Galarza estaba bajo una profunda depresión porque en River Plate ya le habían avisado que no lo iban a tener en cuenta por el resto del año. Galarza se paró frente a los micrófonos, dijo que todo era una barbaridad y se dedicó a responder donde realmente importa, en la cancha. Se puso la albirroja pintada en la piel y lentamente se convirtió en el motor de Paraguay. Apenas había iniciado el partido contra Turquía, marcó el gol de la victoria. Y no solo eso, corrió los 120 minutos contra Alemania y pateó un penal con una jerarquía envidiable al mismísimo Manuel Neuer. En octavos de final se paró de manos contra el mismísimo Kylian Mbappé y todas las estrellas de Francia sin achicarse ni un solo segundo. La revancha en el fútbol siempre llega y en la vida misma. Y la de Matías Galarza es perfecta. Mientras en Argentina lo querían descartar, hoy le llueven ofertas de la Serie A de Italia, de la Ligue 1 de Francia y de los clubes más importantes de Europa. Galarza ya está preparando sus maletas para ir a jugar en el mejor fútbol del planeta, mientras todos los que le miraron de reojo se quedaron calladitos y estancados en este lado del mapa. Para más contenido de calidad no te olvides de seguirme.